Hola Irene, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí en las entrevistas de Bestia Lectora. En primer lugar, te querría felicitar por esta maravilla de libro Alcarabea que has publicado con un enfoque tan tradicional y tan moderno al mismo tiempo, lo cual lo vuelve una obra de arte increíble. Y quiero empezar por el comienzo, por el principio. Pones en el centro del libro esta planta tan común, ¿no? De estas tierras y que al mismo tiempo tiene ese doble significado, por un lado de la fidelidad y por otro del amor oculto, ¿no? De la pasión oculta. Y bueno, me gustaría preguntarte por qué escogiste la alcarabea para poner en el centro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un auténtico gusto estar hoy aquí esta tarde hablando contigo para Bestia Lectora. Y bueno, para mí la alcarabea siempre ha tenido una resonancia particular porque es una planta que yo llevo escuchando desde muy pequeña gracias a una nana que cantaba mi bisabuela. Ella se la cantaba a mi abuela a mi madre y mi madre a mí. Y como decía, para mí tiene este significado peculiar, porque es una especie de recuerdo, de homenaje a la memoria de toda esta tradición oral, popular, familiar, íntima, también que muchas veces hemos ido dejando de lado, pero que sin embargo para mí siempre ha sido algo muy relevante. En este caso es en concreto la palabra alcarabea, en torno a la que se estructura todo el libro, porque como decías, tú tienes esa doble significación que apela al mismo tiempo a un sabor amargo, pero también dulce. Era esta propiedad precisamente la que me interesaba, ¿no? Es decir, no únicamente la sonoridad de la palabra, que ya yo creo que de por sí es muy bella, ¿no? Alcarabea, es como si la palabra prácticamente pudiera paladearse cuando se está pronunciando, pero al mismo tiempo, como decía, también tiene esta propiedad importantísima, que es la mistura, ¿no? Podríamos decir de alguna manera. Esa combinación tan hermosa y tan realista, pienso yo también al mismo tiempo de la parte tierna, dulce, buena de la vida, con toda esa parte más negativa o más amarga que también está incluida en el sabor de la semilla de esta planta. Al mismo tiempo también es una planta cuyas semillas parece que tienen distintos tipos de propiedades. Podríamos decir que tiene ciertas propiedades culinarias porque se usa en cocina, pero también calmantes, médicas. Y me interesaba también que los relatos de este conjunto, que al final termina siendo Alcarabea, tuvieran cierta correlación con esas cualidades que tiene la planta, ¿no? Que quizás de algún modo fueran una especie de calmante de los dolores que sienten ciertos personajes, fueran también como un tipo de infusión que pudiera acompañar a los lectores y de ahí precisamente por todos estos motivos surge el título del libro que sería Alcarabea. Qué maravilla, qué maravilla. Además que me encanta que lo tengas tan claro. O sea, no es poca cosa, ¿no? El título, por lo que veo. Muy bien, me alegra entonces haber comenzado por ahí. Em, es también un homenaje a todo lo salvaje que nos forma, ¿no? A todo lo salvaje que nos rodea y lo interior también. Hay mucho dolor en tu libro, pero también lo que hablabas recién, mucha ternura. Me gustaría preguntarte por los mecanismos que encuentras para equilibrar, porque hay algunos cuentos que son sumamente dramáticos, pero tienen una carga luminosa que es impactante. Ujú. Sí, es cierto que a mí siempre me ha interesado mucho, como comentaba antes, la hibridación en todos sus sentidos, tanto a nivel formal, por ejemplo, en el sentido de que el cuento no sea únicamente cuento, sino que rompa esas barreras narrativas y tenga contactos con la lírica o con el drama, pero también yo creo que esto a un nivel conceptual, ¿no? En la manera como estás comentando tú de entender la literatura, pero también la vida en toda su complejidad. Para mí la literatura debería ser poliédrica, ¿no? Si queremos acercarnos por lo menos a lo que sería la idea de belleza, creo que también tiene muchas caras, muchas aristas, muchas perspectivas. Yo siempre procuro
en mis relatos tener esta intención estética que me gustaría que fuera clara, ¿no? Como comentaba antes, para trascender de alguna manera ese primer impulso narrativo. Y creo que esto también tiene mucha vinculación con esas ciertas zonas más oscuras quizá que tenemos todos dentro de nosotros, ¿no? Me gustaría que mis relatos fueran como una especie de rosa, pensaba antes, que tuvieran que fueran bellos, pero al mismo tiempo tuvieran espinas, ¿no? Es Mm, decir, que en ellos se mezclara toda esta parte más frágil, más vulnerable, más oscura, más turbia también del ser humano, pero que al mismo tiempo hubiera esta suerte de esperanza, ¿no? Que los personajes no se dejen caer por completo en la tristeza, sino que el sentimiento que llega al lector más bien sea algo relacionado con la nostalgia, con la melancolía, quizá un mm, tipo de emoción menos extrema, menos radical, menos fuerte en este sentido, pero sí más mixta, ¿no? Ya que estábamos hablando claro. precisamente de la hibridación, siempre me ha resultado imprescindible tratar en literatura este tipo de sentimiento al que quizá muchas veces se ha dejado de lado, pero que para mí es muy relevante, ¿no? Sentimientos como estamos diciendo, híbridos, como pueden ser esa melancolía, ese recuerdo de un pasado que sabemos que no va a volver, esa mirada puesta en el futuro también, que no sabemos Mm, si va a llegar. Es decir, todo esto que hace que los textos no sean únicamente claros ni únicamente oscuros, sino que estén a medio camino entre esa zona de grises, que me gusta a mí decir, ¿no? Esa mm, zona de indeterminación, de incertidumbre, que siempre está entre el blanco y el negro, ¿no? No termina de mm, ser ningún extremo en concreto, sino que navega entre distintos polos y permite también que exista este tipo de incertidumbre o esta visión quizás más poliédrica o más compleja de lo que sería la literatura, pero también del ser humano, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, en el dolor que sienten todos los personajes, porque todos los mm, personajes de este libro están muy marcados por la herida, por la ruptura, por las ausencias, por el abandono, pero al mismo tiempo en ese dolor hay belleza, es decir, hay una mm. posibilidad estética, pero también una posibilidad, aunque no sea de superación, pero sí de alivio, es decir, de entender el propio dolor como algo que se puede interiorizar, que se puede digerir poco a poco y que quizá con el tiempo va mutando y transformándose en algo distinto, algo menos radical o menos Claro. trágico de lo que podría haber sido en un primer momento. Qué interesante, claro, claro. Y ya que mencionas los grises, usas el gris justamente para darle forma al libro, es el color con el que arrancas y con el que terminas. Y en el medio hay una gran diversidad de colores que quizás tienen que ver con ese rosa del que hablabas antes, ¿no? Que intentas. Es también un canto de amor a la literatura, ¿no? Hay una he tenido la sensación mientras lo leía, mientras leía los cuentos, de que la, no sé cómo decirlo, el tono y la atmósfera buscada, a pesar de que a nivel del lenguaje es muy moderno, eh, apela un poco a la estructura clásica, ¿no? Y a la atmósfera principalmente. Y te quería preguntar por bueno, ¿cómo ha sido tu flechazo con la literatura y qué referentes tienes o en qué cuentos o en qué historias pensabas mientras escribías Alcarabea? Ujú. Efectivamente, para mí siempre ha sido muy importante señalar todos los vínculos que un autor tiene con la literatura, ¿no? Es decir, entender que cuando se escribe no se parte de cero, sino Mm, que tenemos una tradición interesantísima a nuestras espaldas y que yo creo que siempre es muy importante reivindicar, ¿no? No estaría bien dejarla de lado, porque al final es lo que ha hecho que nosotros nos hayamos conformado primero como lectores, mm, fundamentalmente, pero después también como autores. En este libro, además, yo creo que en ciertos relatos es aún más evidente ese aprecio por la tradición clásica en cuentos como pueden ser los que están dedicados a algunos personajes históricos mm, que han tenido cierta vinculación con el arte. Pienso, por ejemplo, en un cuento que está precisamente dedicado a la figura de Lope de Vega, entendido no ya como la figura que normalmente tenemos en mente, ¿no? De ese autor espectacular y mujeriego, también como el gran mujeriego de la época,
Mm, sino entendido desde su perspectiva más vulnerable, más mm, humana, ¿no? Cuando encuentra a Marta de Nevares y quizá vive lo que pudo ser el único amor sincero de su vida, ¿no? Después de tanto daño que había hecho a tantas personas, de repente encuentra un amor maduro, desinteresado, en una mujer muchos años más joven que él, pero a la que sin embargo se dedica a cuidar al final de su vida, porque ella se ve totalmente arrasada por la ceguera y la locura. Para mí López siempre ha sido un autor esencial, creo que tiene una capacidad inventiva impresionante y por eso quería rendirle también este homenaje mm, a su figura, para no dejar que cayera siempre en el mismo, bueno, podríamos decir tópico, pero realmente no es tópico porque su vida fue lo que fue, pero que sí que me gustaría que se entendiera que tiene también esta doble cara, ¿no? Esta humanidad mm, que a veces no le permitimos tener y que yo pienso que realmente sí que habría tenido. Aparecen también, por ejemplo, poetas como pudieron ser Antonio Machado, en un relato precisamente dedicado a la figura de su madre, siempre mm. más dejada de lado, ¿no? Como si fuera un personaje menos importante. Y se habla justo de este momento en el que ellos tienen que exiliarse Sí, por la es. guerra civil de España y justo en la frontera. Ella, que ha vivido toda su vida en Sevilla, que es mi ciudad, Mm, además, está recordando con nostalgia todo ese sur luminoso que va dejando atrás, donde ella ha nacido, ha crecido, donde le gustaría morir y que sin embargo no puede volver a tener porque siente que le han arrebatado, ¿no? Entonces ahí mm. estaría también esa figura de Antonio Machado, que yo creo que fue igualmente un poeta nostálgico como ninguno, cuyos poemas precisamente destacan por esta cualidad, ¿no? Por la insistencia en este sentimiento que no llega nunca a la tragedia y no llega nunca al horror, pero que sí se mantiene en esta zona quizás de una tristeza dulce, como podría ser la melancolía. Mm, Aparece también un texto donde se homenajea la figura de otros dos poetas también de aquí, de la tierra, que, bueno, de muchos siglos anteriores, que fueron Al-Mutamid y Abenamar, porque me interesaba mucho en este texto, que es más extenso que los otros, no solamente tratar su relación, que fue una relación hermosísima no solo de pasión, sino también de estima, de respeto intelectual, emocional, pero al mismo tiempo yo creo que ellos fueron dos personajes que quizá descubrieron el mundo del arte juntos, ¿no? Y en una época donde quizá eso estaba más dejado de lado, ¿no? Al mismo tiempo que evidentemente y por desgracia era mal vista la relación entre ambos y ellos poco a poco, conforme se va desarrollando ese vínculo que ambos tienen y que, como digo, va envejeciendo con los años, pues van entrando, como decía, paulatinamente en el mundo del arte, entendiendo que el arte y la literatura en concreto es el espacio de la apertura frente a la rigidez, frente a la falta de tolerancia, ¿no? Ahí tenemos esa libertad que supone el verso, por ejemplo, ¿no? La libertad que supone la belleza, que son alas frente a esas barreras que se les quieren imponer en la época. Yo creo que, como decía, esos son los referentes literarios más claros que puede haber mm. en el libro, precisamente porque se está homenajeando su figura. Pero si pienso también, por ejemplo, a mí hay autores que siempre he sentido que me han influido, que me gustaría por lo menos que me influyeran a la hora de escribir. Siempre nombro, por ejemplo, a Lorca, ¿no? Cuyo estilo yo creo que siempre será algo inigualable, pero que tenía una fuerza, una potencia impresionante, ¿no? Y además esa capacidad de jugar con los símbolos, de combinar también toda esa simbología y esa lírica popular con todo lo que estaba vinculado con lo oculto. Eso siempre me ha parecido algo muy atractivo que me gustaría llevar también a mis textos. Pero luego, bueno, que decir, ¿no? Siempre yo creo que los escritores nos resulta muy complicado decidir cuáles son nuestros referentes exactos porque uno va leyendo tanto y obras tan hermosas y tan significativas que resulta muy complicado decantarse por unas cuantas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, estoy leyendo lo que sería literatura hipercontemporánea, porque me interesa mucho ver también qué es lo que están escribiendo mis compañeros escritores por ejemplo, estoy disfrutando mucho
de ciertas lecturas, sí, de ciertas lecturas escritas en este caso por autoras a las que quizás antes no habían tenido la presencia que merecían en el panorama literario, pero que sin embargo ahora yo creo que está habiendo unas corrientes muy fuertes, ¿no? De escritoras que, como decía antes, tienen una fuerza, una garra particular que yo creo que se nota mucho a la hora de escribir. Pienso, por ejemplo, en Claro. escritoras como pueden ser Irene Solá o Mariana Mm, Travasio o Fernanda Melchor. Son todas autoras impresionantes y, como digo, no únicamente tienen un poder, ¿no? impresionante a la hora de escribir, ¿no? En lo que respecta a lo conceptual, sino que también en el ámbito formal pienso que toman muchos riesgos, que siempre es algo muy mm, interesante, pero que mantienen también ciertos vínculos con la tradición, y precisamente creo que ahí radica ese atractivo, esa fuerza que tienen sus textos. claro, claro. Y aquí tocas un tema que es mucho más delicado quizás al que menos atención se le presta, que es la intertextualidad contemporánea, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de nuestros referentes nos referimos a escritoras y escritores del pasado, pero en este mismo momento hay personas que nos están influyendo que están también en activo, ¿no? Y es muy interesante esa intertextualidad que se puede dar entre los escritores en una misma generación. Ujú, Em, una de las cosas que quedan claras en tu libro es que el amor es bello, pero también puede ser trágico y puede aparecer la traición en el momento menos indicado. La familia también ocupa un lugar preponderante. Te quería preguntar por el origen de qué manera surge un cuento. Hay elementos evidentemente de la propia herencia familiar, pero también entiendo que hay mucha creatividad, ¿no? Por ejemplo, ujú. partiendo de ese cuento final maravilloso dedicado a tu bisabuela Paca, ¿no? Sí. Partiendo de ahí, se me ocurre preguntarte por esto, por los Ujú, vínculos autobiográficos o biográficos, mejor dicho, que pueda haber en tus cuentos. ujú. Sí, es cierto que en este libro, en especial, los vínculos biográficos, como comentas tú, son quizá más evidentes que en los libros anteriores, porque mientras que hay toda esta sección dedicada a los personajes históricos que comentábamos antes, también existe otro tipo de eje que estructura el libro, que está relacionado con personajes que formarían parte de mi genealogía familiar, si queremos decirlo así. Aparece, por ejemplo, varios tíos abuelos, dos de ellos fueron reclutados para la guerra, decidieron desertar. Otra tía abuela tuvo la gran suerte de encontrarse por primera vez con la literatura gracias a un maestro que la enseñó a leer, a escribir, que le enseñó también el placer y la belleza que existe en la literatura. Pero en concreto el que para mí sí que es cierto que tiene más resonancia es este cuento que está dedicado a la figura de mi bisabuela Paca, Francisca Gutiérrez Barrio, Mm. bueno, que tuvo una vida muy intensa, muy interesante, pero al mismo tiempo también muy dura. Es de ese tipo de vidas que actualmente nos resultan ya un poco lejanas por el contexto mucho más afortunado en el que vivimos nosotros ahora, pero que sin embargo yo siento que tiene una resonancia especial para mí, tanto a nivel literario como a nivel personal. Yo siempre he escuchado desde que era muy niña todas estas historias de antepasados, ¿no? En mi casa, como en cualquier otra, se contaban estos relatos de familiares con los que quizá uno no había coincidido en el tiempo, pero cuyas historias se han ido poco a poco extendiendo en la familia y de un momento a otro pasan a transformarse y pasan a trascender lo que sería meramente biográfico para convertirse en algo nuevo, es decir, para alcanzar esa frontera que existe entre la realidad y la ficción y traspasarla. A mí lo que Mm. me parecía más bello quizás de este tipo de personajes
es que se me hacían semejantes a los otros personajes, aquellos que son históricos o relevantes, porque ambos están a medio camino, como decía, entre el polo de la realidad y el polo de la ficción. Es decir, a ninguno de los personajes que aparece en este libro yo he podido conocerlo personalmente, ¿no? Valga la redundancia, sino que siempre me han llegado a través de las historias de otros. En el caso Mm. de los personajes históricos, son personajes que he leído, que he estudiado, pero en el caso de los personajes familiares, son historias que tampoco he vivido yo en primera persona, ¿no? Sino que he ido escuchando en este sentido gracias a la tradición oral, a la tradición familiar y que para mí, por supuesto, pues tienen este valor personal todavía más grande. Es el caso, por ejemplo, de este texto que está dedicado a mi bisabuela. Ella tuvo la mala suerte de ser abandonada muy pronto, porque murió su madre y su padre no podía hacerse cargo de todos los hijos que habían tenido. Entonces ella fue llevada a un orfelinato, que además es como se decía en la época, y me gustó mantener esa palabra, orfelinato, en lugar Mm. de orfanato, que ya no se dice aquí. Y bueno, como decía, ella fue enviada a este lugar abandonada, sin siquiera tener una orfandad completa, y en este orfelinato iban recogiéndola de vez en cuando ciertas familias para las que ella no era una hija más, sino que para las que tenía que trabajar, de manera que ella pues quizás estaba trabajando en una tienda, limpiando, fregando, ordenando estantes, atendiendo a la gente, quizás estaba también con una familia en cuya casa tenía que limpiar o cuyos niños tenía también que cuidar, es decir, es un tipo de vida que ahora nosotros, por ejemplo, por lo menos aquí en el contexto del que yo formo parte, un tipo de vida en el que no podríamos pensar, ¿no? Que sin embargo no está tan lejos en el tiempo, pero aquí se nota mucho, ¿no? La evolución que ha ido habiendo entre generaciones, ese contexto terrible del que tuvo que partir mi bisabuela, que es lo que está precisamente reflejado en este texto, y cómo las generaciones han ido avanzando, ¿no? Yo sentía que era muy importante también en este libro rendir un homenaje no únicamente a la tradición, a ese pasado literario, sino también a esta generación de lo que yo considero auténticos gigantes, ¿no? Como pudo ser la generación de mi bisabuela o de mis abuelos, que partieron prácticamente de cero y que consiguieron sacarse adelante no solo a ellos mismos, sino también a todos los que hemos venido detrás. Por eso Claro. para mí era esencial que este libro fuera también un pequeño tributo a todas esas personas que no han tenido la suerte que, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos y que, sin embargo, siempre han tenido esa fuerza o esa Mm. perseverancia, ese tesón para conseguir no tirar la toalla y sacarnos adelante a todos. Además, el personaje de mi bisabuela para mí también tiene un significado particular a nivel literario, porque es cierto que mi familia siempre se ha interesado de una manera o de otra por la literatura. Hasta la época de mis abuelos fueron todos campesinos, trabajadores y no habían tenido la suerte de tener una educación como la que hemos tenido nosotros actualmente, pero siempre se habían interesado, como digo, por esa parte más oral de la literatura. Recitaban poemas, quizá en ciertos eventos, conocían las nanas, por supuesto, los cuentos tradicionales, todas esas canciones, todo ese acervo popular que muchas veces dejamos relegado como si fuera algo menor, pero que sin embargo para mí es importantísimo. Entonces, como Claro. decía, siempre habían tenido esta relación muy hermosa con la literatura, pero no fue hasta la época de mi bisabuela, hasta que quizá mi familia tuvo un acercamiento más decisivo con lo que sería el mundo del arte, el mundo de la literatura. Ella fue precisamente quien empezó a desarrollar este amor inmenso por la palabra, no solo oral, sino también escrita. Tuvo la oportunidad en alguna casa concreta en la que estuvo trabajando de tener acceso a la biblioteca, ¿no? Algo Mm. que siempre ha sido algo como revelador, ¿no? Un momento Claro. epifánico, si queremos decirlo así, en la historia familiar, ese momento en el que por primera vez una persona Mm. de mi familia consigue acceder a los libros, a la literatura, y entonces entiende esta pasión que todos nosotros tenemos por lo que serían las artes, ¿no? Y por lo que sería en Claro. concreto la palabra escrita en este caso. Así que precisamente de ahí surgió la idea de este cuento como una especie de homenaje no únicamente a la tradición literaria, que también, Mm. sino
en concreto a la figura de mi bisabuela, como esta persona que tuvo una vida durísima, pero que consiguió salir adelante y además consiguió también iniciar una tradición muy importante de personas que han ido enamorándose de la literatura con el paso de las generaciones. Qué fascinante, me encanta. Claro, además, de algún modo marcando un hito, ¿no? En la historia de la familia. Qué Sí, interesante. exacto. ¿Qué es lo que no debe faltar en ningún cuento? ¿Qué procuras que no le falte a un cuento? Pues intento que en todos mis cuentos, como decía antes, haya esta voluntad estética, es decir, que el cuento no se quede únicamente en lo narrativo, sino que consiga trascenderlo y tener quizá más vinculaciones con lo que sería la potencia lírica o quizá también con esa capacidad más dialogante de la literatura que existe en el teatro. Yo siempre he entendido la palabra como un hecho dialogante, es decir, como no como algo únicamente individual, ¿no? Que es cierto que tenemos este primer acercamiento a la literatura a través de ese momento más íntimo, que sería la escritura, pero también me gusta mucho entender la literatura como, como decía, como un diálogo, como una conversación con el lector. Por eso, por ejemplo, varios de los textos que aparecen en esta compilación, que es Alcarabea, están escritos en segunda persona. Mm, Siempre me ha interesado justamente esta persona por esta capacidad conversacional que tiene, porque gracias a ella la literatura no se agota, se entiende como, como un diálogo, como una conversación que se inicia con el autor y sus personajes, pero que va a llegar siempre necesariamente a otra persona y esa persona, el lector, quien me gustaría que tuviera también un papel activo cuando estuviera leyendo mis textos, ¿no? Por eso prácticamente todos ellos empiezan in media res, sin dar muchos datos sobre lo que ha mm, sucedido antes, sin tampoco dejar muy claro qué es lo que va a suceder después, sino permitiendo que esa persona que está al otro lado tenga, como decía, este papel activo, que no sea un ente meramente pasivo, sino que tenga esa capacidad de completar los textos. Para mí esa es la belleza de la literatura, esa comunicación que existe entre el autor y el lector. Entender al lector como una figura que no únicamente va a recibir el texto, sino sin la cual sería imposible que ese texto estuviera completo. Por eso, claro. como decía, para mí esta hibridación en relación con el teatro es fundamental cuando estoy escribiendo, pero también la hibridación en el sentido, como decíamos antes, de que la narrativa se acerque a la lírica, a la Mm, poesía. Mi concepción del cuento quizás no es la más narrativa del mundo, ¿no? Porque me resulta complicado concebir un cuento claramente estructurado, con sus personajes, con su acción, sino que lo que me resulta más natural o más espontáneo es entender un cuento como una especie de indagación en el instante y quizá mm, esto se acercaría más a una concepción o una idea más poética que narrativa. totalmente. Mm, Siempre me ha gustado mucho tomar un momento concreto de la vida de los personajes y profundizar en ellos, es decir, que el cuento en este caso sea algo más vertical que horizontal. Pienso que los géneros extensos, como podrían ser la novela, tienen esta capacidad de desarrollo horizontal, ¿no? Gracias precisamente a su extensión. Pero en el caso del cuento, y sobre todo si uno entiende el cuento de esta manera quizá más lírica, es mucho más, ¿cómo decirlo así? Como mucho más obvio, mucho más evidente entenderlo como esta verticalidad, como esta indagación en el instante, ¿no? Como decía, me interesa mucho tomar estos momentos muy específicos, momentos normalmente de ruptura, de quiebre, momentos en los que la vida de un personaje da un vuelco, en el que se pone a reflexionar sobre su pasado, su presente y su futuro. Y como decía, tomar este instante y intentar investigarlo, ¿no? Intentar explorarlo en lo que sería su verticalidad. Es decir, entender que el número de páginas de un cuento es limitado por su propia concepción, ¿no? Por su propia identidad, pero que aunque sea un número limitado, siempre existe esta posibilidad de profundizar en las motivaciones de un personaje, en lo que puede estar sintiendo en un momento concreto, qué puede estar experimentando, cuáles pueden ser sus reflexiones. Y para mí eso quizás es lo más imprescindible que tiene que haber en uno de mis cuentos, ¿no? Como decía, no son cuentos claro. a la manera canónica, a la manera tradicional narrativa, pero sí que están
encuadrados, enmarcados dentro de las formas breves. Y las formas breves yo pienso que no deberían limitarse o que no deberían dividirse como compartimentos estancos, sino que existen muchas interconexiones entre unas y otras, ¿no? Como estamos Mm, comentando, existen muchos vínculos entre el cuento y la poesía, ¿no? A nivel, por ejemplo, de cómo concibimos nosotros esa primera idea, cómo pensamos que va a ser lo que es el desarrollo y la estructura de un cuento. Quizás eso está más relacionado con la poesía que con la sí, narrativa pura. Entonces, precisamente porque también el cuento tiene esta capacidad lírica, esta quizá preponderancia de la intensidad sobre la extensión. También por ello creo que lo que sería el trabajo estilístico es más destacable en un cuento que en una novela. mm, En el cuento, por lo menos, tenemos este límite, que sería la extensión, pero al mismo tiempo creo que gracias a eso, y no por mm, culpa de eso, existe este trabajo estético que es más reseñable, por ejemplo, en el cuento que en la novela. En un cuento uno puede permitirse esa libertad de experimentar con la palabra, de jugar también con la palabra, de tender puentes hacia otros lugares, quizá en un primer momento insospechados, pero que sin embargo existen gracias a la estética, gracias a la belleza claro, que existe dentro de la literatura. Como es mm, lógico, en una novela no es posible mantener este tipo de intensidad estilística en todo momento, porque claro, si pensamos en una novela extensa de cientos claro, de claro. páginas, es natural que tenga que tener sus altibajos en el Mm, sentido de la intensidad estilística, pero sin embargo en un cuento es posible ir haciendo una especie de crescendo emocional, pero también estilístico o formal, que consiga quizá de alguna manera atrapar al lector, ¿no? claro, Conseguir que con esa voz el lector se sienta acompañado, se sienta guiado y que poco a poco vaya siendo arrastrado, si queremos decirlo así, a través de las páginas de un cuento que no únicamente se sostiene en el contenido ni en la estructura, sino también en la forma. Yo siempre he pensado que claro, la forma para mí es algo esencial y que quizá es lo más o lo que resulta más reseñable de la voz de un autor, ¿no? Lo que confiere personalidad a la voz de mm, los distintos escritores y permite que cada uno de nosotros tenga una huella o una marca particular. Entonces, para mí, por eso siempre ha sido tan relevante este aspecto, ¿no? La forma, la experiencia claro. estética que me gustaría que el lector tuviera Mm, cuando está leyendo uno de mis textos. qué interesante. También ahí reside, me parece, una de las grandes dificultades del cuento, ¿no? Que tienes menos oportunidades para atrapar al lector. Entonces, si no consigues una forma adecuada, probablemente lo pierdas en en el primer párrafo. Y bueno, me parece muy interesante. Además que me parece muy interesante que como narradora hables de la experiencia estética, que es un concepto más que generalmente se vincula más a la poesía, ¿no? Que a la Sí. narrativa. Y es verdad que en tu libro me parece que los vínculos con la tradición lírica no solo se pueden percibir a través del lenguaje, donde hay muchas imágenes poéticas, hay un juego de las estructuras de ciertas oraciones que tiende más a lo poético o a lo lírico, sino que además algo que me ha impactado es que en algunos cuentos incluso se puede percibir cierta métrica. Yo te quería preguntar si eso ha sido adrede o si naturalmente tú escribes con cierta métrica, porque es algo que he visto en muchos de tus cuentos y me ha llamado muchísimo la atención. Pues para mí lo que es la musicalidad, el ritmo, la sonoridad, siempre resultan algo imprescindible a la hora de escribir. Yo, por ejemplo, no escribo poesía, no porque no quiera, sino que simplemente porque no soy capaz, porque me cuesta mucho y precisamente me resulta llamativo porque el aspecto métrico me resulta especialmente complicado, ¿no? Si pienso en escribir un poema, todas las veces que lo he intentado me ha salido horriblemente mal, porque no consigo que la idea se ciña a la métrica de un poema. Pero sí que es cierto que en el cuento de algún modo me siento más libre y siento que tengo más oportunidad de experimentar con esta parte más
poéticas que no consigo llevar a cabo de manera pura, en lo que sería la lírica pura o la poesía pura, pero que sí que siento que tiene mucha presencia cuando estoy escribiendo cuentos. Como decía, para mí la música siempre ha sido algo fundamental, es algo de lo que yo he disfrutado siempre desde que soy muy pequeña. Yo he tenido la oportunidad, además de poder tocar el piano, que es un instrumento precioso, además, y creo que todo eso nos marca también como autores, ¿no? Que este aprecio por la musicalidad, por la sonoridad de la palabra, por sus ritmos, creo que se puede, que creo que se deja traslucir de manera bastante evidente cuando uno está escribiendo. Por eso a mí siempre me ha gustado procurar que cuando estoy componiendo un texto sea una especie no únicamente de poema, sino también de canción, si queremos decirlo así, ¿no? Es decir, que tenga esta capacidad más rítmica, más sonora, que quizás sería más propia de otro tipo de género, pero que sin embargo también puede tener el cuento. Es más, en mi caso, como digo, me resulta mucho más natural llevar toda esta capacidad sonora del lenguaje al cuento que a la poesía, que no me sale de ninguna manera, por desgracia. Entonces, precisamente por eso en el cuento encuentro este espacio, como decía, de libertad o de experimentación con la palabra escrita, que yo creo que está muy vinculado a todo ese amor que yo he sentido siempre por la música. En concreto, por ejemplo, para mí el ritmo es algo que tiene que tener una presencia obligatoria en mis textos. Primero porque me resulta natural a la hora de escribir. Cuando yo estoy escribiendo siempre comento además que escribo sin punto, como el primer texto, por ejemplo, de Van Gogh, que no tiene ningún tipo de punto hasta el Mm, final, pues esa es mi manera natural de escribir desde hace ya varios años, porque lo que me resulta más natural por el tipo de concepción del cuento que tengo es ir escribiendo, que las frases se vayan sucediendo, que se vayan concatenando poco a poco, que se conviertan quizá en una suerte de letanía, ¿no? Donde es muy importante también cómo suena la palabra, cuál es su peso, cuál es el ritmo de las distintas oraciones. Y por eso precisamente no me gusta puntuar hasta que no he pasado ya un texto a ordenador, porque oh, yo qué bueno. sigo escribiendo a mano con una letra horrorosa, siempre, sin márgenes, todo fatal, todo muy sucio, muy caótico, pero es lo que me resulta más espontáneo a la hora de escribir, ¿no? Conseguir esta especie de ritmo siempre muy repetitivo, muy paralelístico, muy basado en todo lo que serían las estructuras reiterativas, y conseguir que las frases tengan de alguna manera esta especie de vinculación las unas con las otras, ¿no? Por eso no me gusta escribir con pausas fuertes, como sería en un punto, porque eso en lo que sería el esquema mental del texto rompe totalmente lo que es la estructura que yo tengo en mente, un tipo de estructura que es como una especie de torrente, ¿no? Que poco a poco va desbordándose, va desgranándose, quizás si queremos decirlo así, de manera más paulatina en el texto, y que justo por eso yo creo que tiene esta capacidad rítmica que yo intento imprimir siempre en mis relatos, es decir, que tengan también esta conexión con la poesía. No es una conexión, digamos, intencionada, porque como decía, me resulta muy complicado ceñirme a la métrica, pero sí que creo que es cierto que uno puede tener cierto tipo de ritmo interiorizado y que eso luego puede relucir en la literatura, ¿no? De repente Claro, uno encuentra claro. quizá un endecasílabo o un octosílabo que en un primer momento quizás no había pensado, pero que está ahí de manera inconsciente. Además, yo creo que eso es lo bello, aparece de repente sin esperarlo, y es lo que también le va confiriendo ese ritmo y esa musicalidad a las distintas frases que aparecen en un texto. Claro, ahí estás tocando también un tema muy interesante, que es el tema de la métrica cuando hablamos, que está muy presente en muchísimas personas, ¿no? Y que en el fondo la poesía clásica es una respuesta también a una forma de hablar en su momento. Y me parece muy interesante porque muchísimas veces nos pasa que escribimos y no somos conscientes, y por eso te hacía esta pregunta, ¿no? De estar escribiendo en endecasílabos, por ejemplo, y para mí todo eso es fascinante, que lo tengamos tan incorporado y que casi surja, ¿no? Y hablabas recién de la escritura como un torrente,
y es algo que a mí me llamó mucho la atención de tus textos. En el cuento, salvo escritoras y escritores específicos o muy particulares, no es tan normal el torrente de voz fluyendo, ¿no? En la narración. Y eso es algo que entiendo que es lo que le da como un vínculo o un eje a todos tus cuentos, porque en eso, aunque todos sean muy diferentes, se parecen. Y te quería preguntar, bueno, un poco es lo que me estabas contando, ¿no? El surgimiento del cuento, eh, ya me hablabas, ¿no? De estar escribiendo y no poner puntos y tratar de que el discurso fluya, pero a la hora de pasar en blanco eso, de pasar en limpio eso, ¿cómo trabajas? Pues como estábamos comentando, siempre trabajo con esta ausencia de puntuación, podríamos decirlo así, pero claro, luego lo que dices tú, al pasarlo a limpio es algo ya diferente, porque excepto el primer texto, el de Van Gogh, que es este monólogo sobre la Mm. locura y la pérdida de identidad, donde sí tenía muy claro que no quería que hubiese ningún tipo de puntuación, primero porque es algo representativo de mi estilo y segundo porque consideré que estaba bastante vinculado con lo que podría estar sintiendo este personaje en ese momento, pero en todos los demás sí que me gusta que tengan cierto tipo de puntuación, porque precisamente como es este torrente de palabras el que se va sucediendo en mis cuentos, siento que es necesario, tanto para la autora como para los lectores, que exista algún tipo de puntuación para que el texto no termine convirtiéndose en algo totalmente abarrotado y quizás inasible, ¿no? Si queremos decirlo así. Entonces, siempre me ha parecido muy necesario encontrar el lugar justo para los puntos. Cuando estoy escribiendo, es decir, pienso mucho primero antes de empezar a escribir. Soy una persona muy lenta cuando estoy escribiendo. Necesito varias semanas, incluso a veces meses, para encontrar ese primer impulso, ese primer impacto que me gustaría que tuviera el texto en el lector y una vez que lo encuentro también es un proceso bastante pausado. Es curioso porque yo soy una persona absolutamente nerviosa en todos los otros sentidos, pero hablando de literatura soy muy tranquila, soy muy pausada, entonces no sé por qué se da esto exactamente, pero es Eso así, te entonces me cuesta. equilibra. Sí, Es sí, de muy alguna manera yo curioso. imagino que equilibra todo lo demás, porque Claro. en todos los otros aspectos de mi vida soy una persona nerviosísima en la gran mayoría de ocasiones y sin embargo en la literatura es como que encuentro esta especie de terreno más pausado, ¿no? De remanso más calmo dentro de lo que sería el nervio que yo tengo dentro. Y claro, cuando estoy escribiendo, por eso tardo mucho a la hora de concebir el texto, pero luego también conforme lo estoy escribiendo, ¿no? En ese proceso de redacción, porque me gusta medir todas las palabras que aparecen en mis relatos, es decir, no escribir lo que salga en el momento y luego corregirlo ya una vez que todo ha terminado, sino que me gustaría que el proceso de corrección se diera siempre de manera simultánea al proceso de creación, es decir, que no únicamente yo esté escribiendo, esté expresando lo que quiero estar expresando en ese momento, sino que también esté presente esa parte quizás más objetiva o más crítica, ¿no? Ese ojo crítico que tiene que estar ahí encima revisando todos los textos. Por eso cuando estoy escribiendo intento, como decía, medir todas las palabras, todas las pausas, los ritmos, la puntuación una vez que lo he pasado, por ejemplo, a limpio, de manera que el texto esté lo más pulido posible y que ya luego en el proceso de corrección sea algo quizá diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, que haya como dos momentos de esa corrección, uno simultáneo al proceso de composición del texto y uno, pues, por supuesto, posterior, que es el que todos estamos acostumbrados a escuchar y a hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, ese último proceso también lleva su tiempo. Para mí siempre es fundamental dejar que el texto respire, ¿no? De alguna manera, que pasen semanas, que pasen meses, que el texto luego podamos comprobar si ha ido evolucionando, si ya quizá nuestra visión es diferente a esa visión inicial que tuvimos como autores, pero ahora releyéndolo se nos hace diferente, quizás queremos cambiar
algo que en un principio pensamos que no iba a cambiar y de repente pues ha evolucionado con el tiempo y nos damos cuenta de que es necesario hacer una nueva revisión de aquello que habíamos escrito en un primer momento. Pero como decía, para mí lo imprescindible es ese proceso simultáneo que tiene que tener la creación con la corrección, ese proceso en el que uno está midiendo cada una de las palabras que aparecen en el texto, entendiendo si son adecuadas o no en su contexto, si son apropiadas en ese momento concreto, o si quizá no deben tener presencia en ese texto o deben tenerla, pero quizá más adelante. Entonces, este tipo de trabajo, podríamos decir, de orfebrería, ¿no? Un trabajo además muy manual, Mm, cuando uno es un escritor que además trabaja también a mano en este sentido, con papel y sí, bolígrafo. Y yo creo que está muy relacionado también con cómo uno entiende ese proceso de creación y de corrección, ¿no? Cuando uno está más relacionado con todo lo manual, con todo lo artesanal, si queremos decirlo así, creo que es muy evidente esa voluntad de cuidar todos los detalles, ¿no? De intentar que el texto en este sentido sea lo más minucioso posible, es decir, que el proceso de corrección no únicamente sea ese último momento del texto, sino que esté presente también en todas las etapas anteriores. claro, claro. Y esto quizás también estaba muy relacionado con el exhaustivo trabajo del lenguaje que hay en el libro, que por un lado entronca con lo coloquial melódico, con lo poético, pero por otro lado con voces totalmente cotidianas, ¿no? También. Te quería preguntar también por eso, ¿cómo en tu cabeza cuando tú estás componiendo los cuentos, el lenguaje ya viene dado así? ¿O cuánto hay Pues cuando de proceso posterior, de corrección y de agregado de palabras? Porque me parece muy interesante. Pues en mi caso, yo suelo decir que tengo una escritura muy recargada, muy barroca, si queremos Mm, decir. Además el barroco, ¿no? Que tiene tanta presencia en Andalucía, en concreto en mi ciudad, que es Sevilla, somos una ciudad totalmente barroca en todos mm, los sentidos. Y yo creo que eso también tiene este tipo de traslación a la literatura o al acto de creación literaria. Entonces, como cuando estoy escribiendo, lo que me resulta más natural es que las palabras y las oraciones vayan sucediéndose poco a poco y vayan enlazándose unas con otras hasta que ya culmina el texto. Mis procesos de corrección suelen estar más ligados a lo que sería la eliminación de palabras, es decir, a lo que sería quizá el pulido mm, del texto que a la adición. Es muy raro que cuando estoy corrigiendo añada algo diferente a lo que está en un primer momento. Más bien sucede al contrario, que quizá cuando ya lo leo, cuando han pasado ya unos días, una semana, unos meses, me doy cuenta de que sobran palabras o de que para comunicar lo que quiero comunicar no es necesario tanto adorno o tanto barroquismo, que sí que mm, tiene presencia en el texto, pero no me gusta, por ejemplo, que el texto resulte un artificio formal vacuo. Es decir, para mí la mm, forma es muy importante, el estilo es fundamental, pero siempre que acompañe al contenido. Entonces entiendo el estilo como esta especie de apoyo del concepto o de la idea inicial. Entiendo que no pueden comprenderse el uno sin el otro, para mí están indisolublemente unidos, pero no me gustaría que todo el peso de una historia recayera en el estilo, ¿no? Es decir, claro, transformarlo en algo vacío, en algo que únicamente buscara la estética, la belleza por la belleza, ¿no? Para mí eso dejaría de tener sentido. Me gusta precisamente que esté acompañando a todo ese concepto que ha habido en un primer momento y que al final es lo que se intenta transmitir y con lo que intentamos también que se identifiquen los lectores, ¿no? Entonces, precisamente por eso para mí la estética tiene una importancia absoluta a la hora de escribir, pero no me gustaría que fuera sí, lo único. Y por eso precisamente cuando alguna vez estoy corrigiendo, ya después de haber escrito el texto, noto que quizá en alguna ocasión hay ciertas palabras, ciertas oraciones, ciertos adjetivos, normalmente o adverbios, que sobran
y que me gusta retirar, ¿no? Porque siento que son innecesarios para el texto y necesarios también a nivel rítmico, a nivel musical, a nivel formal, y que por eso justamente quizás no tienen cabida en el tipo de texto que me gustaría que es el que fuera el que llegara a los lectores. Yo pienso que es imposible estar completamente satisfecho con lo que uno ha escrito, pero sí que es cierto que conforme uno va leyendo los textos, los va corrigiendo, los va puliendo, de alguna manera quizás conseguimos acercarlos a ese ideal que en un primer momento teníamos en mente y que es el que nos gustaría que Claro. alcanzara a las personas que están al otro lado. Claro. Muchos a muchos de tus personajes los salva la literatura o las historias o los vínculos con la tradición. Te quería preguntar si la literatura te ha salvado alguna vez. Sí, totalmente. Para mí la literatura siempre ha sido algo esencial. Yo desde que soy muy pequeña he sido una persona absolutamente tímida, es algo que con los años ya ha ido mejorándose, porque además ahora, bueno, tengo un trabajo de cara al público, que es que soy profesora de lengua y literatura en instituto, entonces por fuerza tengo que dejar la timidez de lado, porque si no sería Te absolutamente imposible comen. dar clase a alumnos adolescentes, sería muy difícil y sería muy difícil también disfrutarlo, ¿no? Que yo, algo que es Claro. muy importante para mí es que yo disfruto mucho mi trabajo, tanto el de escritora como el de maestra, como dicen aquí, maestra, ¿no? Y pienso que son además dos caras de la misma moneda, son dos maneras de apreciar la literatura y de transmitir esa pasión que uno siente por la literatura. Una quizá de manera más íntima y otra de manera más social, si queremos decirlo así. Pero como decía, antes de esto yo siempre he sido una persona muy introvertida, muy tímida. Cuando era niña me costaba horrores relacionarme con mis compañeros, con la gente de mi edad. Y sin embargo, ahí estuvo siempre el apoyo de la literatura, esa literatura que, como tú comentabas, tiene esta cualidad de resultar una tabla de salvación para aquellas personas a las que, como yo, les ha resultado muy difícil mantener un tipo de relaciones más espontáneas o más orales en este sentido con la gente de mi edad cuando yo era una niña. Luego en la adolescencia también fue un acompañamiento fundamental. Yo siempre he sentido que la literatura era la mejor compañía que uno podía tener, ¿no? Que quizá lo que estaba experimentando en un momento concreto, que no podía comentar con los compañeros, pues quizás la literatura sí que tenía una especie de identificación, ¿no? Sí sentía que los autores que me estaban hablando a través de la literatura y de los textos que leía en ese momento, en cierto sentido, estaban comprendiéndome, que yo siento también que es algo que es importantísimo en literatura, conseguir esta vía de comunicación, pero también de identificación con los lectores, ¿no? Conseguir que la persona que está al otro lado del texto se sienta apelada por aquello que un escritor le está contando. Entonces, como decía, en lo que son mis primeras etapas de formación, no solo literaria, sino también personal, la literatura siempre ha sido un acompañamiento fundamental, ha sido lo que ha conseguido que yo no me sintiera completamente sola. Ha sido también lo que ha hecho que a día de hoy yo haya querido dedicarme a la literatura, como decía, en estas dos facetas de profesora de lengua y literatura, pero también de escritora. Y yo, por supuesto, que he sentido que la literatura en muchas ocasiones me ha salvado. Por ejemplo, yo empecé a escribir con unos 11 12 años de una manera catártica, que es como suele empezar uno además a escribir en la adolescencia, ¿no? Contando pues, sus problemas, los miedos del día a día, pero además en concreto yo empecé quizás de una manera más dura, y es que yo tuve la mala suerte de que en mi familia, desde que yo tenía unos 7 años hasta bueno, unos cuantos años más hacia adelante, pues tuvimos la mala fortuna de que en cuestiones de salud, por mi madre y por mis abuelos, no nos fue muy bien. Entonces, claro, eso para una persona especialmente tímida, introvertida, pues resultaba bastante complejo, ¿no? Resultaba difícil esa exteriorización, esa comunicación de sentimientos. Y la primera vez, además, que yo
tuve esta intención, esta voluntad clara de escribir fue precisamente por un concurso literario que convocaron en el instituto donde yo estudiaba. Yo era, como digo, muy pequeña, tendría 11, 12 años, estaba en primero de eso y convocaron este certamen y yo decidí presentarme y precisamente el texto que escribí trataba justo sobre una niña que tenía una madre que había tenido problemas con el cáncer, en este caso, en el caso del cuento había muerto, en mi caso, gracias a Dios, no, mi madre hoy pues está conmigo y pudo superar la enfermedad. Pero como decía, por eso mismo yo desde un primer momento sentí que la literatura era una tabla de salvación muy evidente, porque el primer contacto que tengo yo con la escritura es justo como una especie de búsqueda de alivio o de salvación frente a todo aquello que estaba sintiendo. Luego la adolescencia también, que es una etapa muy, muy complicada, donde uno siente una inseguridad tremenda, no se encuentra a gusto en su propia piel ni con los otros. Creo que también la literatura ahí me acompañó muchísimo. Me sentía también muy respaldada por los certámenes literarios que muchas veces se van convocando para niños, jóvenes, adolescentes, que mi madre iba enviando todos los textos, además, porque ella era la que se encargaba de toda esta parte más logística, para la que yo no tenía prácticamente ninguna idea. Qué Entonces, bien tener ese como digo, para apoyo mí también, siempre, ¿no? sí, para mí siempre ha sido fundamental. Ella ha sido la persona que ha estado siempre ahí detrás, ella profesora de lengua también, además, siempre ha estado apoyándome, animándome, siendo la persona que enviaba todos mis textos a todos estos concursos que iban Qué surgiendo bonito. y bueno, en los que tuve la suerte en algunos de ellos de que se me reconociera como escritora. Y claro, pues uno ahí en una etapa tan compleja como es la Sí, adolescencia va sintiendo ese aliento positivo, claro. ese ánimo, ese reconocimiento, esa validación que uno precisa en tantas ocasiones en esta etapa tan dura que es la adolescencia. Ya luego yo creo que todo lo que nos ha ido marcando en estas primeras etapas de conformación personal y también artística se va manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Luego ya en esta etapa de primera madurez, si queremos decirlo así, siempre me siento muy, muy acompañada por la literatura, es mi pasión principal, yo adoro leer, entonces yo, por ejemplo, me pongo muy nerviosa cuando hay ciertos momentos en los que por la presión del trabajo no tengo casi tiempo para leer, entonces me pongo nerviosísima porque para mí es una vía de investigación, pero también una vía de escape, ¿no? Esa tabla de salvación que estábamos comentando antes. Entonces, como decía, para mí la literatura siempre ha tenido una presencia muy especial a lo largo de toda mi vida, mi formación también como lectora, como escritora, como profesora. Y bueno, pues como decía, siempre espero que tenga este papel tan importante durante muchos años y ojalá poder seguir sintiéndome acompañada por esto tan hermoso que es el arte y la literatura. Qué maravilla, Irene. Te agradezco muchísimo por este rato y por tus lúcidas respuestas. Me dejas Nada, pensando en muchísimas muchas gracias a cosas. ti. Mil gracias, ha sido un lujo estar esta tarde contigo. Muchas gracias y enhorabuena por este libro maravilloso que espero que vuele alto, altísimo, porque se lo merece y te lo mereces. Muchísimas gracias. Un Un abrazo. abrazo.